En clases anteriores mencionamos que para posicionar los componentes en una interfaz gráfica de usuario lo podíamos hacerlo de tres formas. Una de ellas es utilizando los administradores de esquema, que es el que hemos estado utilizando. Entre los administradores de esquema está el Float Layout, el Grid Layout y el Border Layout. Hay muchos más, pero hemos estado utilizando esto. También otra forma que podemos posicionar los componentes es utilizando el posicionamiento absoluto, y la tercera forma es utilizando una programación visual, que esa no la vamos a utilizar en la clase. Hoy vamos a ver cómo posicionar los componentes utilizando el posicionamiento absoluto. En el posicionamiento absoluto nosotros indicamos la posición y el tamaño de un componente en coordenadas absolutas, y esto los indicamos en píxeles. Podemos tomar como referencia el plano cartesiano, las coordenadas X, Y. El posicionamiento absoluto se realiza utilizando el método sequence, que es de la clase Component, el cual tiene algunos constructores, entre ellos el sequence, que tiene 4 argumentos de tipo entero, que es X, Y, ancho y alto del componente. X y Y son las coordenadas con respecto a la parte superior izquierda del contenedor. Aquí pueden imaginarse una ventana, y aquí ubicamos X y Y de este estilo. De aquí toma, también está el método sequence, que solamente tiene un argumento. El que utilizamos es el de 4 argumentos, indicando en píxeles cuánto sería para X, para Y, para el ancho y el alto del componente. Y también podemos realizar el posicionamiento con seglocation, con 2 argumentos de tipo entero, que es X y Y. Pero si utilizamos este método, tendríamos que utilizar el método sesize para establecer el ancho y el alto del componente. Ahí utilizaríamos docker. En cualquiera de estos casos es necesario que el argumento del método seglayout sea nulo. Si usted quiere utilizar o utiliza el método segbounce con cualquiera de los administradores de esquema que hemos estado utilizando, no le va a funcionar. O sea, de nada sirve que usted establezca este método utilizando, por ejemplo, el método seglayout. No hace ningún... Los valores que usted establece para las coordenadas X, Y, el ancho y el alto del componente. Para esto es necesario que el layout tenga como argumento nulo. Por ejemplo, aquí tenemos un componente. Diremos que esta es la ventana en la cual lo estamos posicionando. Entonces partimos tomando referencia las coordenadas X y Y de la parte superior izquierda. Aquí definimos los píxeles, cuánto estaría el componente en el eje X. Entonces definimos los píxeles. Cuánto estaría de la parte superior de la ventana. Pues definimos los píxeles de esta posición. También definimos cuánto es el ancho del componente y cuánto es el alto. Y luego, si hay componentes a la par, también definimos cuánto estaría este componente, por ejemplo, de la parte vertical, de la línea vertical de la ventana, cuántos píxeles habrían hasta aquí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para explicar cómo se posicionan los componentes utilizando el posicionamiento absoluto. Entonces crean una clase, establecemos los métodos para el título, el tamaño, si queremos que se muestre en el centro de la ventana, y aquí vamos a modificar el layout. Recuerden que vamos a utilizar el posicionamiento absoluto. El argumento del layout debe de ser nulo.
Ya tengo el primer componente, que es una etiqueta de título. Entonces, para ello vamos a establecer el método setBounds y establecer el valor para X, Y, ancho y alto del componente. Level título.setBounds. Vamos a decir que este componente lo vamos a ubicar a 10 píxeles de la orilla de la ventana en la parte superior izquierda. Entonces, tenemos 10. Recuerden que estos valores son enteros. Ahora vamos a posicionarlo en el eje coordenada Y. Sería de la parte superior de la ventana, parte superior izquierda. Vamos a ubicarlo a 20 píxeles. Luego diría el argumento para el ancho. Le vamos a dar un ancho de 220 píxeles y un alto de 50. Vamos a ejecutarlo para ver dónde quedó posicionado. Aquí lo tenemos ya ubicado la etiqueta con el título. Vamos a agregar otros componentes. Vamos a agregar una etiqueta. Establecemos el texto en el constructor. Primer número. Ahora vamos a establecer la posición y el tamaño. Invocamos el método setBounds y vamos con los píxeles para X, lo vamos a posicionar en 10 píxeles del borde de la ventana. Y del borde superior, aquí tenemos que utilizar la operación suma para definir los píxeles para Y. El valor lo obtenemos utilizando el valor anterior de Y para la etiqueta, que serían 20 más el alto del componente, que sería 50. Entonces, 20 más 50 son 70. Y vamos a dejar 10 píxeles de separación entre la etiqueta del título y esta etiqueta. Entonces le sumaríamos 10 más, serían 80. 20 más 50 más 10 de separación entre los componentes sería 80 píxeles para Y. Para el ancho del componente lo vamos a establecer en 100 y el alto del componente vamos a decir que sea 20 píxeles. Agregamos la etiqueta. Y aquí ya tenemos la segunda etiqueta agregada, que es, nos dice primer número. Entonces, este es el eje X y el eje Y, el ancho y el alto del componente. Vamos a agregar la caja de texto para que el usuario pueda ingresar el primer número. Existen 1 igual a new, invocamos el constructor de la clase. Aquí no es necesario que definamos el tamaño porque lo hacemos en el método setBounds. Repite 1. setBounds, el valor para X lo tenemos que encontrar porque este va a aparecer a la par de la etiqueta de primer número. Entonces, por ejemplo, aquí en esta posición estaría en la etiqueta de primer número. Tenemos que encontrar el valor para ubicar la caja de texto, que estaría ubicada más o menos por aquí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sumando el valor que tiene X más el valor que tiene el ancho del componente y luego le sumamos los píxeles que queremos dejar de separación entre los componentes. X más ancho más el espacio que vamos a dejar.
Vamos a agregarle 10 píxeles más en este ancho del componente. Entonces el valor para X, para la caja de texto, lo vamos a encontrar sumando el valor que tiene X más el ancho del componente más el espacio que vamos a dejar entre los componentes, que sería 100 más 110, nos daría 120 y dejamos 10 de separación entre los componentes, entonces el valor para X sería 130. Como están en la misma línea horizontal, Y siempre tendría el valor de 80. El ancho del componente lo vamos a dejar en 100 y el alto en 20. Agregamos la caja de texto. Aquí ya tenemos la etiqueta para el primer número y la caja correspondiente en la misma línea horizontal. Vamos a agregar una etiqueta para el segundo número. El texto que vamos a mostrar sería segundo número. Definimos la posición y el tamaño. Usamos el método setBounds. El valor de X sería el mismo de la primera etiqueta porque lo vamos a mostrar en la misma línea. Sería 10. El valor para Y, sumamos el valor que tiene Y en la línea anterior de los componentes, que sería 80, más 20 del alto, más 10 de separación, que serían 110 para Y. 80 más 20 más 10 de separación, 110. Y el ancho sería el mismo de 110 y el alto de 20. Lo agregamos. Agregamos la caja de texto. Definimos la posición y el tamaño. Pues en la misma línea, vamos a dejar alineados, sería el mismo valor para X de la caja de texto para el primer número, sería 130. Y ya tenemos el valor que sería 110 y el ancho de 100 y el alto de 20. Y agregamos la caja de texto. Vamos a agregar otra etiqueta. A la new label, vamos a mostrar el texto operación. Definimos la posición y el tamaño. Definimos el valor para X, que sería 10 píxeles. Para Y sería 110 más 20 del alto, 130, más 10 de separación serían 140. El ancho de 110, alto de 20. Agregamos la etiqueta. Vamos a agregar un JComponent para que el usuario seleccione la operación a realizar.
igual a new. Agregamos los ítems. Que diga suma. Resta. Multiplicación. Y división. Establecemos la posición y tamaño de components. El valor para X sería 130, para Y 140, el ancho de 100 y el alto de 20. Agregamos el componente. Vamos a agregar otra etiqueta. Resultado. Establecemos la posición y el tamaño. Al X sería 10. Y tenemos 140 más 20 de alto, serían 160. Vamos a dejar 10 de separación, serían 170. Ancho de 100 y alto de 20. Agregamos la etiqueta. Agregamos la caja de texto para mostrar el resultado. X sería 130. Y 170. Ancho de 100 y alto de 20. Lo agregamos. Y vamos a agregar un botón. Etiqueta calcular. Establecemos posición y tamaño. Este lo vamos a dejar más o menos centrado en la pantalla. A X le vamos a dar un valor de 70. Y sacaríamos el valor 170 más 20, serían 190. Le vamos a dejar unos 30 de separación, entonces serían 220. Ancho de 100 y alto de 30. Lo agregamos.
Aquí a la caja de texto vamos a establecer la edición en falso. Aquí ya tenemos el ejemplo de una ventana de la gráfica de usuario utilizando el Lightroom y definir la posición y el tamaño del componente utilizando el método set. Vamos a ejecutar para ver la posición de los componentes. Aquí tenemos la interfaz gráfica de usuario creada utilizando el posicionamiento absoluto, donde definimos la posición y el tamaño de cada componente utilizando el método setBounds y dándole valor al eje X, Y, el ancho y alto del componente. Aquí lo podemos ver, lo alineamos, están todos en la misma línea vertical, las cajas de texto. Al maximizar la ventana, podemos observar que los componentes mantienen la posición y el tamaño establecido en cada uno de ellos. Este ha sido un ejemplo estableciendo el ayuno en uno y poder utilizar el método de setBounds para establecer la posición y el tamaño de los componentes. Tenemos las coordenadas X y Y, el ancho y el alto del componente. Para obtener el valor de X en un componente que esté seguido, por ejemplo, de esta etiqueta, entonces sumamos el valor que tiene X inicialmente más el ancho del componente más el espacio en píxeles que le vamos a dar. Entonces sería 10 más 110 y en este caso le dejamos un espacio de 10, serían 120, serían 130 para el nuevo valor de X. Para el valor de Y en la siguiente línea de componentes, sumamos el valor que tiene Y más el alto del componente más el espacio que se va a dejar. Serían 80 más 20, serían 100 más 10 entre los componentes, 110 en total para Y. Si usted suma estos valores de X y el ancho para obtener el nuevo valor de X y para Y el valor que tiene Y más el alto, no tendrá ningún problema en posicionar los componentes en X y Y. Aquí solamente suma de estos valores y encontrar los nuevos. Y aquí ya están listos para posicionar y dar los tamaños a una ventana y personalizarla y que estos componentes mantengan la posición que usted define y el tamaño también que usted define.